Descartado porque remitía a fobia, a peluquería o a revista, y sospechosos habituales, fue desechado para evitar el pago de derechos a los autores de la película llamada de forma similar. El título tiene relación también con el combate naval en el que luchó la flota de Felipe II, a la que los ingleses calificaron no sin cierta guasa de invencible. Todas las mujeres desarmadas e invencibles de este libro son absolutamente reales. Entre ellas algunas se bañan, otras guardan la ropa y un tercer grupo desarrolla ambas habilidades simultáneamente. Unas cuantas luchan contra gigantes que no son molinos y demuestran su propiedad anfibia cuando reman sobre un mar de lija sin perder su condición de hadas. A veces deciden dirigirse hacia el mal menor y otras son arrastradas directamente a la boca del lobo. Aunque las desarbolen, surcan la travesía, a veces sin red y otras a través de ella. Durante algunos tramos se ofuscan y desnortan. Por seguir el canto de los tritones, depredan a sus semejantes. Se convierten en lobas para las de su especie. Las hay infernales, pero también celestes, abovedadas cápsulas de oxígeno y oasis. Disimulan su sabiduría, buscan la mejor manera de realizar cualquier acción, demuestran que los por si acaso funcionan muy bien, hacen de la necesidad virtud y aunque convivan a diario con aquella que sabemos que es inexorable, no por advertirla dejan de ser exultantes y estivales. Mientras tanto se casan, malcasan o descasan y rellenan galletas con mensajes de buena suerte. Dejan huella, su presencia es indisimulable, aunque se les aplique limpiezas muchas veces abrasivas y otras culturalmente tóxicas. A pesar de asolarlas, no permanecen en barbecho, como regiones devastadas, sino que rebrotan. De lo que no hay duda es de que vale la pena conocerlas para saber cuánto de nosotros hay en ellas. Y gracias. Una cosa muy importante es que cada relato que haya escrito lo ha pensado con una música, con una canción, con un autor, autora. Entonces yo creo que merece la pena que cuando leáis el relato después busquéis la canción en internet o si la tenéis en casa, porque merece la pena, ¿no? Por ejemplo, en el relato este que hablamos todo el rato, que es el de Hablar, sin H, tiene a Luis Delgado y a Aurora Moreno. La canción se llama El Saludo y merece la pena, de verdad, ¿eh? Sí, además. O sea, cada relato tiene una cosita. Bueno, pues sí, era un detalle muy importante, pero menos mal que somos muchos y así entre todos lo completamos. En ese caso sí que tiene un valor contextual porque es de Luis Delgado, ¿no? Y de alguna manera pues le da este carácter, no sé si árabe, pero sí al menos oriental y exótico. En otros casos la música es una figura retórica porque tiene una función pues claramente irónica, ¿no? Por ejemplo, hay una historia sobre las participaciones preferentes tan famosas y suena de fondo una bella historia de Michel Fugain, que es un cantante francés de los 70, ¿no? Entonces, pues a veces hay una función de refuerzo y otras, pues claramente pues antitética o contradictoria. Pues bueno, si os parece, pasamos el micrófono, ¿no? Las Anas y los demás que se animen a decir algo. A mí, Rosario, también me gustaría que contases la anécdota sobre la portada, los colores de la portada. Así. Bueno, yo solo tenía clara una cosa del libro, porque yo la primera conversación que recuerdo sobre él la tuve con Vicenta en la puerta de la llocha del Canem, porque yo le dije, mira, yo quiero hacer este libro, ¿no? De alguna forma ella pues me orientó con algunas cuestiones y si yo tenía algo claro es que la portada tenía que ser fucsia, o sea, era una especie de capricho, ¿no? Pero es como cuando se nos materializa algo pues así que dices, bueno, era una preferencia. Y entonces, de hecho, en el book trailer de Cristina aparece con ese color. Y yo tengo las pruebas de la cubierta del libro, pues con varios colores más, y entonces me dijeron que por el hecho de ser de color rosa, aunque era un rosa un poco encendido,
la iban a colocar en la sección de literatura romántica y que podían ir a mi casa a matarme personalmente, porque claro, cuando encontraran historias pues como las que hemos contado, ¿no? Porque claro, la novela romántica o los relatos tienen su pauta, ¿no? Y tienen que acabar bien. Entonces, pues aquí no llega la sangre al río, ¿no? Como se dice. Por desgracia, en algunos casos, pues sí que llega a las sábanas. Pero en ese sentido no respondía para nada a los cánones, ¿no? Y claro, estas cuestiones que se controlan también desde las editoriales, en las que se sabe pues desde los perfiles hasta qué tonos predominan o cómo debe ser un libro como objeto en ese sentido, pues a veces desde la inocencia más radical, como era mi caso, dije, pues por Rosa, ¿no? Pero a un compañero nuestro le hicieron cambiar la portada porque había además nos llamó la atención, es por lo que dicen, ¿no? Que a veces las interpretaciones solo están en los ojos del que mira, ¿no? Había un chico durmiendo, pues se supone que había un despertador al lado, estaba de espaldas y estaba tapado hasta la cintura con una manta, un edredón o algo similar. Y le hicieron cambiar la portada porque decían que muchos hombres no comprarían esa novela y menos la llevarían en el transporte público porque parecía literatura gay. Y claro, y era decir, bueno, y la literatura gay tiene que ser de alguna forma determinada, ¿no? O sea, pero es porque sí que tenemos que romper contra todos esos clichés, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué una novela ya tiene que partir con una ascripción a un tipo de literatura determinada? Y bueno, y hay muchas anécdotas así, pues curiosas, ¿no? Sobre cuestiones que no caes y luego son de suma importancia, y por eso yo recomiendo que os montéis un comité de sabios como el que yo tuve, sabias en este caso, y así pues te asesoran muy bien. La voz femenina y todo el simbolismo social que hay en él, me ha parecido ver un guiño al manifiesto futurista, entonces quería saber si esto era así o era simplemente una coincidencia. Bueno, Tony ha venido desde Centroamérica adrede, aunque esta ya es casi su segunda casa, ¿no? El casino, valga la repetición. Pues el pasaje este de la victoria de Samotracia, ¿no? Porque en el manifiesto futurista a mí es un movimiento pues, que no me gusta demasiado, sobre todo por el belicismo y luego cómo desembocó directamente pues, en el fascismo, ¿no? Y claro, a mí todo ese tipo de cuestiones, aunque se justifiquen con el arte, ¿no? Como Leni Riefenstahl y todas estas imágenes de los Juegos Olímpicos y demás, pues no tienen excusa. Entonces, en ese caso, era un pintor tan torpe, ¿no? Era así una vez, que solo podía pintar lo que tenía delante de sus ojos. Y quiere pintar a la modelo como la victoria de Samotracia, porque la frase de Marinetti decía que era más bello un auto de carreras, ¿no? Porque era una exaltación de la tecnología, que la victoria de Samotracia. Entonces la hace apoyarse en una especie de soporte de metacrilato, porque es transparente, porque si era una mesa como esta, pues lo pintaba. Y eso, pues él se creía que era un teórico del arte, ¿no? Y de la deconstrucción y todo este tipo de cuestiones, y en realidad pues era alguien bastante limitado que ni siquiera se había enterado de que existía la fotografía, ¿no? Y que, pues, no sé, yo creo que en nuestra época lo que tiene valor de una obra de arte es la interpretación, ¿no? De los ojos que miran, porque claro, si yo me dedico a copiar tal cual, ojalá pudiera, ¿no? Una de estas palmeras, pues no sé, creo que acabaría antes con un clic, pero bueno, también hay hiperrealismo que está muy bien, ¿no? Pero sí que era un guiño, sobre todo a los movimientos artísticos que fueron pues tan exaltados, ¿no? Y que tenían mucho de provocación y bastante también pues de vacuidad, ¿no? No sé. ¿Se ha cortado algo? Ahora Vita.
Rosario, gràcies per haver venido, moltes gràcies per haver vingut, jo estic encantada. Havia vist la teva pàgina web i m'havia agradat moltíssim, però veure en directe i explicar el llibre, un poc el contingut, m'ha agradat també. I això, agrair-te i preguntar-te, una dona de Segorbe, una dona de Castelló, com va arribar a tindre aquesta expressió literària tan interessant. D'on ve aquest aprenentatge, d'on es després tot això que ens ensenyes? Bueno, Vita, muchas gracias. Yo le decía esta mañana que claro, que ese nombre también parece un seudónimo, como el mío. Sí, que me preguntan, bueno, pero ¿cuál es tu nombre real? ¿Te llamas Rosario Raro? Digo, sí, exacto. Bueno, pues Vita Arrufat también, es así. Bueno, pues hay una frase de Rilke que a mí me gusta mucho, que decía que si pudiera vivir sin escribir, lo escribiría. Para mí no es un sufrimiento. O sea, yo creo que después de, no sé si 32 años ya escribiendo, ¿no? Yo tengo bastante más que eso. Pues de alguna manera se crea algo que es un hábito y a la vez una necesidad. Yo creo que necesitamos una forma de expresarnos, que cual sea es lo de menos, ¿no? Entonces, que uno busque la escritura, o sea como Cristina, ¿no? Así polifacética, pues pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues en mi caso, pues escribí de forma casual algo que ni siquiera se le podía llamar relato, que se llamaba Mi viaje en una nube, cuando tenía 7 años, de la que creo que aún no me he bajado, ¿no? Que sigo ahí. Y me gustó mucho, ¿no?, la experiencia, porque no era la típica redacción que hiciste el domingo o donde has pasado el verano, sino que yo me di cuenta que de alguna forma te podías construir mundos, ¿no? Y quedarte a vivir en ellos, pues lo que durara el tiempo de la escritura y luego de la lectura. Lo que pasa que con esto también te vuelves un poco perro verde y estos grupos, ¿no?, que hacemos, pues de alguna manera sirven pues para darte cuenta de que hay más personas como tú, ¿no?, que les gusta escribir, que disfrutan y que luego pues lo comparten, y que tenías una emoción que era lo que querías transmitir y que a otra persona le ha llegado. Y yo creo que con eso ya te sientes satisfecha, ¿no? De decir, y bueno, y claro, de alguna forma, y aunque quede así un poco excesivo, yo considero que los premios literarios que yo he ganado han sido las personas que me he encontrado a través de la literatura. Entonces me ha permitido conocer pues a seres humanos inmensos, ¿no? Y yo creo que con eso ya está, de muchas formas pues justificado. A estas alturas lo que no tengo ninguna duda es que era mi vocación, que no me imagino de otra manera.